Bienvenidos al último Pito Podcast, un día más. Para vuestro pesar y para el nuestro, un día más. El testigo dice que dejó el móvil cargando con un 3%, se fue y al volver se lo encontró con un 2%. Misterio, ¿verdad? Ectoplasmas que chupan litio, quizás. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Flipando. Sí, por eso lo hago. Por eso lo hago. Hay que decir que esto es un podcast serio, generalista. Nos adaptamos a muchos invitados, pero siempre hay que meter un chiste, un algo, hombre, para romper el hielo, a picar ahí, ¿no? Lo de a tu pesar un día más, yo no, yo soy como Benjamin Button. ¿No has oído el extraño caso de Benjamin Button? Sí, pero tienes mala Que genética. iba más joven. Yo voy a más joven también. Pues genial, me alegro, Héctor. Yo voy a más viejo, pero para los mortales es así. Yo a más joven y más sabio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén viendo. Bueno, hoy tenemos con nosotros, hoy tenemos una charla, debate. Y tenemos con nosotros a dos personas que han pasado ya por aquí. Tomás González, bienvenido. Bienvenido. Daniel Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué? Buenos días o buenas noches. Supongo que los dos sean demócratas. lo doy por hecho, aunque hoy en día está. Yo incluso he llegado a oír de ciertos sectores de la población que piensan que no es el mejor sistema político. ¿Ustedes qué opinan, chicos? La democracia en España, Bueno, año 2026. Antes de empezar, a mí me gustaría recoger unas palabras de... Bueno, no sé si se habló aquí de este asunto, pero se dañó un disco duro en el que había otro programa que ya habíamos grabado previamente y me gustaría rescatar unas palabras del mismo. Yo fui de las primeras personas que vino a este podcast cuando prácticamente no les veía a nadie, ¿no? Creo que se mencionó que tenían 10 suscriptores en aquel momento. No, yo creo que la madre de Emilio, sí. Sí, a mí me da con muchas cuentas. Y les queríamos felicitar por el crecimiento que han tenido, que ha sido exponencial. No sé en qué cifras estamos manejando. Casi 11.000, sí. Casi 11.000 suscriptores. Sí. Oye, Daniel, pues... Enhorabuena, chicos. Muchísimas gracias, por el de trabajo verdad. que están haciendo, la divulgación que hacen y sobre todo por el buen rato que le hacen pasar a la Bueno, gente. y a tener invitados como ustedes, que en el caso de Tomás y en el caso tuyo, pues ya han repetido. O sea que sin ustedes, pues tampoco somos nadie. Vamos a ser sinceros, una cosa está clara. Los 11.000 suscriptores es por los invitados. Pues vete a ti y a mí. No. No, eso no Yo creo que seguiríamos eso no con lo he tu puesto madre. nunca en duda, en absoluto. Yo creo que seguiríamos con tu madre y la mía. Mismo si me pongo una bolsa de basura en la cabeza, ganamos más suscriptores más rápido. Nunca se Nah. sabe. Bueno, seamos serios, vamos a empezar con el tema de la democracia, que se nos quedó por ahí perdida. Daniel, muchísimas gracias por el apunte. ¿Quién empieza? ¿Cómo ustedes creen que España 2026 somos un país democrático? Evidentemente sobre papel sí, pero ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes? Dani. Yo creo que obviamente no se puede decir que España no sea una democracia. Yo creo que de hecho debemos ser de las... no sé si sería correcto decir de las primeras democracias de Europa, pero yo creo que de hecho ahora estamos viendo quizás un auge del fascismo en Europa y en el mundo también, ¿no? Tenemos el reflejo de Estados Unidos, como Donald Trump está aplicando pues una serie de medidas muy restrictivas, sobre todo con respecto a la población migrante y con respecto a las clases más bajas, de manera opresiva incluso me atrevería yo a decir, y eso también se está reflejando en Europa. Ahora, antes mencionábamos como el reciente resultado de las elecciones en Portugal iban quizás en contra de esa tendencia hacia el auge de la ultraderecha que sí se ve en otros países de la Unión Europea, y yo creo que en España tenemos una muy buena calidad democrática y creo que el gobierno cumple ¿no? Sí, bueno, lo primero también me sumo un poco al agradecimiento de traernos aquí, felicitarlos porque Gracias, Tomás. también hay como un sentimiento entrañable de que nosotros estuvimos aquí
también un poco en los inicios echándoles una mano, y también es por la calidad de los entrevistadores, no nos engañemos, que hay un poco, hay una parte de, bueno, y de trabajo duro también, o sea, y que al final estas cosas siempre se recompensan, aunque es verdad que cuando empecé con todo el tema de la frase inicial de los ectoplasmas y demás, hablando y hilándolo con la democracia, pensaba que estaba en Horizonte, en el de Iker Jiménez, y me iba a ir. Vamos a etiquetar a Iker. Porque Iker con el partido no creo que esté muy contento dado las últimas noticias. La nave del misterio. La nave del misterio. Pero bueno, hablando un poco de hilando con lo que decía Daniel sobre la democracia, hay que tener en cuenta que España es un país dentro de la Unión Europea con unos marcadores de calidad y de estado de bienestar que están a la altura de del país que tenemos, y otra cosa es la confianza que tengamos o que tienen ciertos sectores de la población, concretamente los sectores más jóvenes, porque no han vivido, son hijos de la democracia y nietos de la democracia, y no han vivido el régimen oscuro que vivimos en nuestro país hace 50 años. Y al final la desconfianza que tenemos o que tienen esos sectores de la población acerca de la democracia, lo que significa y lo que nos da con ese termómetro es que más allá de tener una constitución con unos servicios públicos garantizados, con una sanidad, con una educación, con una igualdad efectiva ante la ley, hay que trabajar y hacen falta políticas públicas que convenzan y que realmente generen un estado de confianza en la democracia, que es lo más importante que tenemos, porque lo vemos en el mundo y lo vemos también en comunidades autónomas que a día de hoy están lideradas por el Partido Popular y por Vox, que ya lamentablemente no se diferencian mucho. Yo el otro día me levantaba con una noticia que seguro que la han leído en Argentina, con la reforma laboral de Milei, con jornadas laborales de 12 horas al día. 12 horas al día. Personalmente no lo había leído, pero me parece una locura. Claro, perjudicando a un nicho de población, a los trabajadores y trabajadoras argentinos que lo votaron. Que lo votaron por una desconfianza en el sistema, porque él se presentaba como una figura muy antisistema, muy anti-establishment, que es un poco el término que se utiliza cuando hablamos de ese tipo de perfiles políticos. Y ese tipo de cosas lo que es una llamada de atención a los que somos demócratas a trabajar para salvaguardar esos servicios. Como nicho de población, Tomás, te refieres evidentemente a las personas que trabajan en el país. Claro, o sea, al final la población la compone, la base poblacional de cualquier país son la gente trabajadora de todos los países del mundo. Los ricos son muy pocos, aunque tengan mucho dinero y luego en el reparto salgamos perjudicados. A mí lo que me parece, a ver, yo puedo entender pues que por ideología, tú puedas estar más a favor de Pedro Sánchez, más en contra, querer que gobierne más una derecha, más una izquierda, yo todo eso lo puedo entender. Pero de ahí a dudar que la democracia es el mejor sistema político que conocemos hasta hoy en día, o sea, preferir una dictadura a una democracia debido al descontento que puedas tener, o sea, es que a mí me parece un disparate. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con el grupo político que gobierna el país ahora, pero de ahí a dudar del sistema político me parece una barbaridad. Y oyes datos, sobre todo en personas más jóvenes. Supongo que en parte sea por lo que decía Tomás, pues personas mayores lo han vivido o sus padres lo han vivido y no se les ocurre decir esa barbaridad. Pero sobre todo en personas jóvenes hay un porcentaje, a ver, no digo importante de que sea mayoritario, pero sí es significativo ya, que lleguen a decir que estarían mejor en una dictadura. A mí me parece un disparate. De hecho, el dato concreto es 2 de cada 5, creo, si no recuerdo mal. En el último, creo que de hecho lo comentamos la última vez que vine. Creo que di ese dato. 2 de cada 5 jóvenes, hombres, porque aquí se hace siempre el análisis de cuando hablan de las personas jóvenes,
2 de cada 5 no creen en una democracia, prefieren una dictadura. Y el dato es 2 de cada 5 hombres jóvenes, con las mujeres no pasa, Vale. no ocurre, no creen en un sistema democrático. El resto sí. Somos mayoría las personas jóvenes que creemos en una democracia. Por supuesto, yo creo que esa es realmente la buena noticia. También yo creo que aquí hay que hilar un poco con ese sentimiento, ¿no?, de añoranza que tienen algunas personas que sí vivieron la dictadura, que diga frase de con Franco se vivía mejor, o con Franco esto no pasaba, o no. ¿Qué pasa? Hay muchas personas jóvenes incluso se han criado teniendo un referente quizás en la familia que transmite este mensaje y pues por los motivos que sea ha ido calando, y ahora en un momento en el que quizás una serie de crisis sociales y económicas han apretado y vemos como el precio de la vivienda se ha disparatado, el precio de la cesta de la compra se ha disparatado también, y en definitiva los bienes más básicos del día a día para una persona poder subsistir o tener un plan de futuro. También los sueldos llevan más de 20 años congelados sin tener mejoras significativas, aunque es cierto que ha subido muchísimo un 60% el salario mínimo interprofesional, pero digamos que todo esto ha sido un caldo de cultivo que lo que ha derivado es en declaraciones como estas. Yo creo que de todas maneras la buena noticia es, como dice Tomás, hay una mayoría de personas jóvenes que sí somos demócratas y que sí creemos en los valores de la democracia y la libertad. ¿Qué pasa? Siempre va a haber quien, como se dice, en todas las crisis, en todas las guerras, hay un listo que sale beneficiado, ¿no? Entonces, donde haya poder económico con intereses de volver a esa época oscura en la que hubo quien se hizo con auténticas fortunas, pues obviamente habrá esas personas lucharán por sus propios intereses, desvelando absolutamente a la mayoría de la población que sí vivió una represión y que sí sufrió las consecuencias del franquismo. Yo quiero apuntar una cosa para los que nos estén viendo. Y yo no estoy informado absolutamente a nivel político, ni informado en general, ¿no? Pero sí, sobre todo a nivel político. Pero sí que estoy aquí para aprender un poquito hoy de ustedes, para ponerme un poquito al día y también aportar lo que pueda. Con respecto a la democracia, es verdad que es así. España es un país democrático, eso nadie, a nivel constitucional, eso nadie lo va a poner en duda. Perdón. Pero sí que es verdad, a mí me gusta siempre nombrar un poquito las redes sociales. Sí que es verdad que las redes sociales tienen una tendencia, el ser humano como tal tiene una tendencia a irse a un lado o a irse a otro, ¿no? A veces hay personas más centristas, pero a veces las cosas se polarizan mucho. Y yo creo que las redes sociales contribuyen a que eso se haga de una forma más rápida, bien sea por información o por desinformación. Y yo lo que sí que es verdad que tanto no consulto tanto las noticias a nivel de política y demás, pero sí que es verdad que alguna cosa me sale y las redes sociales yo creo que han polarizado aún de una forma mucho más rápida y aguda el país o los países a nivel también político, a nivel de ideas. Se está utilizando las redes sociales para muchas cosas, ¿no? Entre ellas para eso, ¿no? Para las tendencias políticas, porque es verdad que partiendo de la base que una democracia pues implica libertad de prensa, de expresión, ¿no? En general, pues tantas cosas, ¿no? Que pues, Tomás nos podría decir, o Dani, pero esa libertad, y dentro de esa libertad se permite opinar, pero como todo en la vida, pues tiene una parte que se polariza más a un lado y a otra, y luego están la gente que no son tan... El debate está en eso, ¿no? En qué realmente es positivo de alguna manera y en qué realmente es negativo. Y es complicado. Es complicado porque cualquiera puede opinar y esa opinión puede llegar a muchos sitios. Por supuesto. Que no digo estoy en contra de que no se pueda opinar. Cuidado, no, en las redes. No, como dice la expresión, todas las opiniones son respetables. Lo que no todas las opiniones tienen el mismo valor, por supuesto. Yo una persona por ejemplo, ya que empezamos a hablar de la dictadura, yo una persona que opina
que es deseable volver a esa época en la que una mujer no podía firmar ningún papel sin el permiso de su marido o de su padre, o que no podía tener una cuenta bancaria, pues yo esa opinión no la tendré en cuenta absolutamente para nada. Hilando con lo que decías de las redes sociales, creo que fue la semana pasada, a todos los que tenemos o teníamos, porque yo me borré mi cuenta, nos llegó un mensaje por Telegram de él, no sé si era el CEO, si era el creador, CEO. Pero a raíz de esto de que España quiere regularizar la situación de los menores en las redes sociales y prohibir el acceso... ¿Envió un mensaje? Envió un mensaje sí, directo. Sí, sí. Eso también no, ya te digo, a todos sus usuarios en España. No sé si fue el CEO o el creador de Telegram, pero mandó un testamento diciendo poco menos que Pedro Sánchez era un fascista. Te digo poco menos, no entro en detalles porque ni lo leí. Desde que leí Pedro Sánchez no sé qué, dije, estamos haciendo política. O sea, a raíz de que tú, que no me conoces de nada, estás atacando a un gobierno, a un partido o a una figura política, la que sea. O sea, ¿con qué autoridad vienes tú a hablarme a mí de libertad cuando te has metido en mi teléfono, sin mi consentimiento, a darme un mensaje político en contra de una figura que, pues entiendo que no te representa y que puedo entender también que te moleste porque vas a perder, presuntamente vas a perder dinero, ¿no? Al haber menos usuarios, pues entiendo que será así. Pero es como, volvemos a lo de antes, al tema de los privilegios y de los poderes económicos intentando hacernos adquirir unos intereses que no son para nosotros, o sea, que no son nuestros, porque ¿quién está, o sea, qué clase de perfil está a favor de que una persona menor de edad, menor de 16 años, esté en una red social en la que hay ciberbullying, ciberacoso? Además, ahora entrar en Twitter es una cosa bárbara, con vídeos de violencia explícita. Ya lo llaman sí, X, bueno, ¿no? X. Violencia explícita, pornografía. ¿Quién quiere a los menores en estos espacios? Que también hay que hacérselo tal vez un poco de autocrítica y por supuesto hay que proteger a los menores. Yo creo que el problema también está en el momento en el que yo no comparto la reflexión que hizo Daniel de que hay que respetar todas las opiniones. Yo creo que igual soy un poco... No, hay que respetar la libertad de que cualquiera pueda opinar. Sí. Ahora que pero en determinados espacios no. Yo creo que en el momento en el que Elon Musk, que es un tecnócrata que ha clonado hasta su perro, clonó a su perro. O sea, que ha pasado por encima de todos los niveles éticos, morales, compra una red social multimillonaria para tener el control de la opinión y del espacio de los propios usuarios, cuando el dueño de Telegram manda un mensaje acerca de un gobierno que luego la derecha aplaude ese mensaje, que me parece lo más antinacionalista del mundo, porque Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España para los que lo votaron y para los que no. Y en el marco internacional, la figura de Pedro Sánchez, les guste o no, es la figura del gobierno de España, no del PSOE, del gobierno de España, que está además integrado por otros partidos políticos. Entonces, en el momento en el que permitimos que estos tecnócratas tengan el control sobre la opinión, y luego, creo que lo comentaba Emilio, en las redes sociales se han convertido, al igual que desgraciadamente muchos medios de comunicación, en un campo de batalla donde todo vale, y no todo es información. Hay que distinguir la información de la opinión. Hablando, por cierto, del tema de Iker Jiménez en el programa Horizonte, ha sido un pseudo periodista que en la tragedia más importante que hemos tenido en los últimos años, como fue la tragedia de la Dana, se atrevió en su medio de comunicación a dar espacio al mensaje de que había muertos en el parking de Bonaire mientras la gente buscaba a sus propias familias. Y al final se demostró que no. O sea, ese tipo de mensajes son inasumibles en un medio de comunicación. Y creo que también hay que poner freno en mano a tener la legitimidad absoluta de hablar de, por ejemplo, el tema de la cuestión migratoria con la regularización de personas que están trabajando en nuestro país, ¿eh? Que no es que vengan de fiesta, trabajando. Y que se les ofrecen derechos
porque son personas que se levantan todas las mañanas a trabajar, haciendo 1000 horas, con contratos basura si los tienen. Entonces este tipo de cosas a mí me parecen aberrantes y que encima estén dominadas por magnates, tecnócratas, insisto, que controlan el bien y el mal como les apetece. A mí me gusta... La inmigración para mí es un tema especialmente sensible. Especialmente sensible porque yo tengo amigos de todas las ideologías políticas, conozco gente de todas las ideologías políticas, y me fastidia que se hable sin conocimiento. Que no digo que yo sea el máximo conocedor del tema de la inmigración, pero hay que mirar un poquito los datos. Este país, una de las patas sobre las que sustenta el crecimiento de la economía son los inmigrantes. Gran parte de la gente que está un poco compensando el no tener una pirámide invertida con un montón de personas mayores y no tener gente joven, son los inmigrantes. O sea, realmente no nos podemos poner una venda en los ojos. Le gusta a quien le guste, le disgusta a quien le disguste, este país hoy en día está más o menos bien, en parte por los inmigrantes. Pero Y me fastidia un poco el que se machaque. Todas las desgracias de España es por la inmigración. Si violan a una chica ya tuvo que ser un inmigrante. Si le roban a alguien tuvo que ser un inmigrante. No, los inmigrantes hoy por hoy en España, no te digo que no haya un violador o que no haya un ladrón, pero hoy por hoy la inmensa mayoría de los inmigrantes en España están trabajando, están pagando sus impuestos, yo creo que lo lógico es no mantener a esta gente en un estado de alegalidad. Sí, bueno, lo que estás comentando... No sé si creo que no me he expresado muy bien. No, yo sé te si se me ha entendí. entendido. Yo te entendí se te perfectamente. entendió, Héctor. Además, perdona, Dani, si no te importa, es verdad que también los inmigrantes, como comentaba Héctor, de hecho aquí en esta isla, en la isla de La Palma, ahora mismo se ven muchísimos cubanos, que conocemos incluso un testimonio de tú a tú, de un cubano, que nos contó cómo tuvo que salir de Cuba ilegalmente, dónde tuvo que llegar a un país del este de Europa, y todo en plan clandestino, sí, de Serbia, en plan clandestino para llegar, en este caso a La Palma, y buscarse aquí la vida. Y para esta gente es muy importante, a nivel psicológico, el hecho, porque lo escuchamos que el hombre nos dijo con palabras textuales, dice, es que para mí, trabajar y poder tener dinero y poder acceder a una vivienda, es que yo en mi país eso no lo tenía, dice, para mí eso es un lujo. Y por otro lado, también es verdad que los inmigrantes, que bienvenidos sean los que vienen a pagar sus impuestos, ¿no? A contribuir a tener las pensiones, ¿no? Y un país como el que tenemos. También es verdad que están ocupando puestos en agricultura, restauración, que quizás ahora mismo no están muy sobrados de personal a nivel... Perdona, es que interrumpí a Dani, no sé si Dani tenía algo que decir. Es que, ¿cómo nos podemos quejar de que los inmigrantes nos quitan el trabajo? Cuando hace 2 meses, 3 meses, lo oí por la tele, la patronal, no sé si ese es el nombre que se le da, la patronal del sector de la construcción en la provincia de Las Palmas, decía, necesitamos unos 3.000 unos 3.000 trabajadores. Hemos sacado convocatorias, dice, se han presentado 90. Y le estaban pidiendo permiso al Estado, al gobierno de Canarias, no sé exactamente cómo funciona, para traer mano de obra, creo que era de Perú y de Chile, porque eran 2 países con los que tiene convenios España. O sea, ¿cómo te puedes quejar de que te están quitando el trabajo cuando la patronal te está diciendo, mira, necesitamos 3.000 personas y de las 3.000 personas hemos conseguido 90? No es que te lo estén quitando, es que necesitamos esa mano de obra. Es el cuento de la vieja majadera. O sea, es focalizar los problemas que tiene este país en el eslabón más débil, que es la persona que llega en situación irregular, porque las personas no son legales o ilegales, son personas, los que están en situación regular administrativa o en situación irregular administrativa. Y lo que hay que luchar es por que las personas que luego nos pagan las pensiones, que contribuyen al estado de bienestar, que trabajan
lamentablemente, porque se han convertido en mano de obra muy barata, con el cual los grandes tenedores, las grandes empresas, las grandes terratenientes de este país les pagan muy poquito, los ponen a trabajar en la tierra, porque aquí parece que el único empleo que pueden desempeñar es en el sector primario, que hay que cuidar y mantener. Lo convertimos en el foco de todos los problemas que tiene nuestro país. No hay viviendas por los inmigrantes, no hay... Y luego en Canarias, o sea, este debate que ha hecho Fernando Clavijo con el ministro Torres acerca de la redistribución de los menores migrantes, menores, no acompañados, menores, que el ministro Torres ha puesto freno para salvaguardar los derechos de esos menores, y Fernando Clavijo poco menos que ha focalizado todos los problemas que tiene Canarias. ¿En serio los problemas que tiene Canarias son 1000 menores que llegan a nuestras costas? ¿Estamos tan mal en Canarias o en un estado que antes hablábamos de demócrata en la cabeza de indicadores económicos para que Fernando Clavijo se atreva a focalizar el problema de Canarias en que llegan menas? Además, utilizándolo como un término despectivo. Yo creo que es el cuento de la vieja majadera, y creo que es poner en el foco a los grupos más vulnerables de este país. Otra cosa que me causa, hilando con lo que decía Emilio antes, de esta persona con la que estuvimos hablando, hay gente que cree que los inmigrantes vienen a España como de vacaciones a Bali. Este chico nos contaba, dice, yo tuve que salir de Cuba a Serbia, creo que era, porque era el único país que se lo permitía a Cuba. Tenía como acuerdos con 2 o 3 países del mundo. Rusia, el más cercano Serbia. Aquí era Serbia. Dice, me tuve que coger un avión a Serbia. Dice, para llegar de Serbia a España, se pegó no sé cuántos kilómetros caminando, porque no hay dinero. Dice, cogía guagua, caminaba por medio del bosque. Creo que, no me acuerdo qué país dijo, se pegó como 40 y pico, 50 kilómetros campo a través para cruzar la frontera. Vamos, que fue una odisea llegar de Serbia a España. Para llegar a España, esto es una persona que hoy en día está trabajando para llegar a España con el único fin de trabajar, ganar su dinero y vivir. Y después oye gente que cree que se suben en un avión y vienen porque en su país están cojonudos, pero vienen a España de vacaciones. Yo creo, o sea, que ¿cómo lo tiene que estar pasando una persona para estar dispuesta a hacer lo que hizo, por ejemplo, esta persona para llegar a España? Eso es lo que ocurre en España cuando hay una violación. Fue el inmigrante, fue el negro, fue el tal, fue el cual. Yo creo que son discursos dentro del argumentario de la derecha más radical, porque realmente no es así de todo. Cuando pasa en España ocurren, por desgracia, muchísimos sucesos, entre ellos robos, violaciones, y la gran mayoría, bueno, creo que lo he hablado contigo el otro día, en proporción, las noticias que salen de violaciones, robos de migrantes o de residentes legales en España, españoles, la proporción incluso es mayor para los nacionales, o sea, para los españoles. Naturalmente. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que la izquierda, ¿qué ocurre? Que utiliza todos estos discursos, ¿no? Esta demagogia barata para criminalizar. La derecha. Perdón, la derecha. Se me fue. No, estaba esperando que te iba a decir ahora. Ahí se me fue un poquito el santo al cielo. La derecha, sí. Y solo quería apuntar eso nada más, porque... Y lo que decías antes de cómo influyen los medios de comunicación. Yo he visto muchas noticias nunca he oído una noticia de un malagueño violó una eso chica. Me refería antes, sí. O uno de Lleida violó una chica. O un palmero violó una chica. Normalmente oye un magrebí, un negro, alguien del Zagreb, pero no te van a decir un español. Y es incluso más salvaje en las redes sociales. Tú entras en Twitter o en Facebook, entras en una noticia en la que no se pone la nacionalidad en el titular, por ejemplo, una violación en tal sitio, vale. Y ves en los comentarios la gente preguntando ¿de dónde? Auténticas barbaridades como come jamón o cosas similares. Es decir, el racismo ya ha trascendido. También pues entiendo que detrás de las redes sociales
sobre todo si tienes una cuenta anónima, pues las caretas te hacen sentir te hacen creer quizás que tienes una cierta inmunidad, pero bueno. Volviendo un poco a lo que estaban diciendo, no podemos olvidar que la historia de la humanidad, pero en concreto la historia de nuestra isla, no se entiende sin sin los movimientos migratorios. Y a partir de ahí yo creo que el discurso racista y en contra de la persona migrante se cae solo, se desvanece, porque todos tenemos un familiar cercano, un amigo o una persona en nuestra vida que tuvo un familiar que bien se fue por el motivo que fuera, ya fuese porque no tenía que comer, porque lo buscaba el régimen, que tuvo que salir del país, encontró oportunidades fuera y o bien se quedó o bien volvió. Yo creo que con la migración pasa un poco lo que decías antes de la democracia o la dictadura, de que la gente se olvida un poco, y con la migración yo creo que pasa lo mismo, porque España y más Canarias concretamente, que es donde estamos, ha sido eminentemente lugar de emigración durante mucho tiempo. Aquí, durante la guerra y la posguerra, toda la época de la dictadura, mucha gente fue a Cuba, a Venezuela. Pero por favor, imagínate lo que se olvidan, que luego van a celebrar los indianos. O sea, es que o cantan las canciones de Bad Bunny, o comen arepas, o me explico. O sea, al final todo lo que construye a la isla de La Palma tiene, como decía Daniel, tiene un componente de compañeros y compañeras de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Cuba, que luego atrevernos nosotros mismos a prejuzgar, a insultar y a ser racista, bueno, es que me parece ya hasta una falta de inteligencia. O sea, vamos a los indianos y luego somos unos racistas. ¿En qué quedamos? Porque basta decir de que se compone la fiesta más popular que tenemos en la isla de La Palma, como es los indianos. O sea, al final es todo el mismo círculo. Y volviendo un poco al tema de las redes y de cómo todo ese odio luego se vierte a las clases, insisto, más desfavorecidas, lo tenemos el ejemplo en otros países. Miramos a Estados Unidos con el ICE, que es la policía que Trump ha armado para deportar masivamente a extranjeros, a personas que no tienen papeles, pero que están trabajando. Vemos casos como el otro día, un niño de 5 años siendo deportado por los policías, que salía con una mochilita y un peluche. 5 años, ¿eh? O sea, ¿a dónde estamos yendo? Que esto ya no se trata de, como decía Héctor antes, me gusta más Pedro Sánchez, me gusta más Feijóo. Es que aquí ya el nivel ha subido. O sea, ya no es izquierda o derecha, es elegir entre los que están con Milei, con Trump, con Ayuso y lamentablemente con el Partido Popular y con Vox, porque creo que ha asumido su discurso. Porque yo insisto, y creo que esto es algo que he hablado con Daniel, yo respeto a las personas que libremente deciden votar a otras opciones políticas, que son del Partido Popular, porque creen que pues bueno, que hay que tener una carga impositiva distinta, que hay que pagar menos impuestos para destinarlo a esto. Podemos discutir mil cosas, pero creo que estamos volviendo a unos debates que en este país ya estaban superados. O sea, volver a hablar del aborto, volver a hablar de los derechos de las personas LGTBI, volver a hablar de la vivienda. Creo que esos son debates caducos en nuestro país. Que solo tengan países como Estados Unidos, que no tienen legislación en materia del aborto, depende del Estado, pero nosotros. Y además esos nacionalistas, muy nacionalistas y muchos españoles, que se apellidan Demer, Smith. O sea, ¿de qué estamos hablando? Depende de la migración. Si son rubios con los ojos azules, sí. Si son negros, no. Que es racismo puro y duro. Sí, es lo que decías. Es como empezar ahora otra vez a debatir del divorcio. Sí. De todas maneras, tal vez no me acabo de acordar, lo quería preguntar antes, ¿qué ocurrió con Pedro Sánchez y Iker Jiménez o algo así? No sé si alguien lo nombró antes, creo que sí, pero no se dijo nada más del tema. No sé qué ocurrió entre Pedro Sánchez y Iker Jiménez, si ocurrió algo, no lo sé. ¿Ustedes tienen alguna información, saben algo de eso? No, recientemente en el Pleno del Congreso de los Diputados
creo que ya es el segundo que hace como una comparecencia del presidente del gobierno. Habló precisamente de este tema y señaló a Iker Jiménez como uno de esos pseudo periodistas que desinforman con un micrófono delante. Porque, insisto, disfrazamos la opinión con información. Y es un poco ese caldo de cultivo que luego se materializa en las redes sociales y en la calle. Y ese era un poco pues el apunte que hizo el presidente del gobierno con Iker Jiménez en concreto. No me había quedado, o sea, sé que lo había nombrado, pero no sabía exactamente lo que ocurría con todo eso. Otro tema que está ahora súper en boga es lo de el control a menores de 16 años de redes sociales. Y yo he oído opiniones de los dos tipos. Yo doy la mía propia. La mía propia es, yo al igual prohibir del todo no, pero evidentemente hay que controlar qué contenido llega a personas menores. No es normal en una sociedad sana que un niño de 12 años esté viendo violencia explícita o porno o sufriendo bullying o un montón de cosas. Y después también he oído la opinión de el Estado no es nadie para meterse en mi casa. Pues ahí dejo el debate abierto. Pues le has dejado un debate peliagudo, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Dani, sobre el tema? Por supuesto, hay que defender las libertades individuales y los derechos de las personas por el mero hecho de serlo. Pero vamos a ver, precisamente el Estado pone límites para que si a Emilio tú le caes mal, Emilio no pueda coger una escopeta y pegarte un tiro en la sien simplemente por el hecho de que le caes mal. Hace falta normas, hace falta regular y hace falta legislar acerca de aquellas cuestiones que no consideramos deseables como sociedad. Yo creo que el resumen para mí es lo que tú decías antes. ¿Hasta qué punto es para nosotros como miembros de una sociedad que haya niños y niñas menores de 16 años accediendo a pornografía, sufriendo ciberbullying, que bueno, es otro tema que daría para hablar solamente un podcast hablando del ciberbullying, porque es asombroso como ahora el bullying te lo llevas en el bolsillo a tu casa. Antes se quedaba un poco ahí en el cole, ¿no? Pero bueno, vamos a no entrar en ese tema. Hombre, yo tengo una opinión muy sesgada, muy vaga acerca del tema, básicamente porque la información que tengo es supina. Y con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Al parecer Pedro Sánchez, bueno, yo sí que leí un titular de que iba a prohibir a los menores de 16 años, o no prohibir, quizás, bueno, sí, el titular decía prohibir, que Pedro Sánchez iba a prohibir a los menores de 16 años el uso de ciertas redes sociales o algo así. No entré a la noticia como tal, pero sí que me pareció un titular un poco como sensacionalista, ¿no? Yo al respecto lo que opino de todo esto, evidentemente por sentido común todo tiene que tener un orden, todo tiene, como decía Dani, ¿no? Todo tiene que tener su normativa, todos tenemos que convivir, tiene que haber seguridad, ¿no? Tiene que haber... Pero ¿cómo se controla eso? ¿Cómo controlas tú que un menor a día de hoy, cómo lo controlas en las redes sociales? O sea, hasta un tipo efectivo de control no se va a poder, porque siempre dentro del control pues siempre va a haber algo que no es controlable, ningún sistema es perfecto. Partiendo de esa base, habrá mecanismos, y creo que los hay, de autentificación y muchísimas cosas, que no es darle, por ejemplo, cuando entras, por ejemplo, a ver un porno, que tú ves que eres mayor de edad, te ponen sí o no. O sea, un menor te va a poner si quiere ver porno, sí. Y se pone que no, vuelves a actualizar y das que sí, ¿no? Y entra. O sea, me refiero, algo más sofisticado, claro, existe, ¿no? Y se pueden inventar ciertas cosas para controlar un poquito, sobre todo el contenido explícito a nivel de sexo y de violencia con los menores. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero es verdad que habría que estudiarlo, habría que pues
sí, habría que estudiarlo y ponerle un poquito de coto a eso. Eso es lo que yo opino, sin información de Bueno, nada. esta idea no es nueva, aparte de que Australia ya lo implantó y fue creo que el primer país en regular el uso de los dispositivos y de internet para menores de 16 años, porque habían evidentemente alertado un problema en el desarrollo de los menores en cuanto a tanto personal como colectivo, la individualización de esos adolescentes, del desarrollo que luego tendrían. Luego, yo entiendo la preocupación de, bueno, ¿y cómo vamos a regular esto? Porque al final, pues si tú el niño le das el móvil, lo va a tener el móvil. Pero esto es como también, como todo, o sea, el diablo no lo hemos vencido, entonces tampoco vamos a regular el crimen. O sea, como va a seguir existiendo asesinatos, vamos a seguir matando a gente. O como existe el tráfico de drogas, legalizamos la droga. Pues al final el Estado y los agentes tienen que velar para que se salvaguarde la mayor posibilidad pues el estado de bienestar que tenemos. Yo estoy absolutamente a favor de la medida de la regularización y de la prohibición a menores de 16 años, porque tampoco los dejamos fumar, tampoco los dejamos coger un coche, tampoco los dejamos, no sé, realizar actividades explícitas para mayores de 18 años. Bueno, tomar alcohol. Tomar alcohol. No sé, al final todo este tipo de cosas son positivas. Y te preocupa que el Estado entre en tu casa, pero no te preocupa que una empresa china como TikTok entre en tu casa. No sé. O Elon Musk, que estábamos hablando antes de él. ¿Te preocupa? Entonces te da igual que Elon Musk, que es una persona abiertamente fascista, abiertamente, además, con una personalidad excéntrica y que desde luego no es ningún ejemplo para un menor de edad. Eso no te preocupa, y cuando enciendes la tele y ves a Ana Rosa Quintana hablando de vivienda, no te preocupa que entre, te preocupa que entre Pedro Sánchez como si fuese a entrar, además de manera literal. Creo que es un discurso obsoleto, creo que ya está bien. O sea, al final el Estado es el Estado y las familias son las familias y la propiedad privada es la propiedad privada, pero es que, insisto, es relegar estos debates para mí a un nivel tan absurdo de que creo que son cosas que ya entendemos y que tenemos masticadas, que es como cuando pasamos a ser un estado confesional. Ahí la iglesia no estaba dentro de las casas y se permitía y estaba bien visto, y de hecho quien no acatara lo que decía el cura pues estaba mal. Y gracias a Dios ahora, por ejemplo, las mujeres se divorcian y los hombres también. Pero yo creo que es como todo. Y hemos hablado de contenido, hemos hablado de que a los niños no llegue violencia explícita, de que no llegue pornografía, de que no llegue... Pero no hemos hablado, quitando ya el contenido, de lo que influye en su crecimiento total como persona. Hay estudios, por ejemplo, que dicen los problemas comunicativos que tienen en persona por llevar su comunicación habitualmente mediante mensajes o WhatsApp o chat o lo que sea. Y eso se ha estudiado, o sea, se ha estudiado que se están desarrollando como personas de una forma diferente, que tienen más problemas sociales, de contacto social. Y al igual todo esto lo podemos evitar con una medida de estas. No, y otra cosa, que normalmente un adolescente, o lo que se considera en España un menor de edad, también es verdad que tiene una forma de interpretar lo que ve de otra manera que un adulto. También eso es un punto muy importante, porque habrán adolescentes, y voy otra vez a la parte del porno, adolescentes en la edad más temprana de la adolescencia, que lo que están viendo piensen que eso es así en relaciones de pareja, sea heterosexuales, homosexuales, y realmente no es así. O sea, no es así. Con lo que ello implica, tú imagínate que venga, y yo creo que ha pasado, ¿no? Violaciones en grupo y otras tantas cosas que han dañado la vida de muchas personas. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad, volviendo a lo de antes, que se tiene que regular y mirar el tema, porque es así. Estamos hablando de cosas muy, muy serias, ¿no? Y yo, por otro lado, me gustaría pasar un tema. Antes de empezar a grabar, creo que fue aquí el señor Tomás que me dijo de Rufián quiere unificar la izquierda o algo así.
la izquierda del PSOE. Bueno, yo no me voy a extender mucho en introducir el tema. Esto sale de las últimas semanas, ha ido cosiéndose la noticia que ya venía de largo recorrido. Yo creo que personalmente pienso que fue un poco para tantear a ver qué tal le parecía a la sociedad el asunto. Ya había salido Rufián como jugando, coqueteando, mejor dicho, con esta idea de unificar en una sola candidatura todos esos partidos que están más a la izquierda del Partido Socialista para intentar sacar el máximo número de escaños. Y ahora pues parece que ha vuelto como digo, a poner a coser esa idea, pero ahora quizás con un poco más de fuerza. O sea, siendo una coalición, entiendo, ¿no? Una gran coalición de izquierda, con partidos pues como Esquerra, Alianza Catalana, Podemos, Sumar. Sí, al final, bueno, yo siempre parto del respeto a todas a los compañeros también que integran otras formaciones de izquierda, y creo que aunque tengamos cosas en común, pues bueno, también es llamativo siempre que surgen estas noticias, porque al final siempre se tiende a pensar que a la izquierda del PSOE están fragmentados, están peleados entre ellos, así también un poco lo han demostrado Sumar, Podemos, Izquierda Unida y todos estos grupos. Es verdad que Rufián tiene una personalidad peculiar, que yo creo que es atractiva al común de la gente progresista de nuestro país, pero también que al final tiene una tarea muy complicada, porque son partidos nacionalistas arraigados a sus territorios, que no veo yo mucho el encaje ahí de la necesidad de ellos. Claro, son partidos independentistas. O sea, Bildu es un partido independentista en Euskadi. Esquerra Republicana es un partido independentista en Cataluña. Luego también tenemos noticias. Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, también sacó una noticia estos días hablando de una unificación del nacionalismo canario progresista. No sé. Claro, es que al final es todo como... ¿Cuál es? Yo me pregunto, bueno. ¿Dónde están? Yo hay veces que me pregunto por qué hemos llegado aquí. O sea, yo he estado vinculado en política, me ha gustado siempre la política, he estado ahí desde siempre. Tengo mis ideas políticas, mi familia de siempre, o sea, yo he mamado esas ideas políticas. Por supuesto, respeto todos los partidos y intento ser lo más respetuoso con todo el mundo que puedo. Pero yo recuerdo cuando yo era más joven que no había odio entre partidos. Yo es que hoy en día llego a ver odio. Sí, sí. Yo cuando yo tenía 18, 19, 20 años, uno podía ser del PP, el otro del PSOE, el otro de coalición, otro, que yo no notaba ese odio. No, es que no sé explicarme. Notaba diferencias en la forma de pensar, pero de una forma más sana. Creo que había más educación y más respeto en general. Sí, hoy en día yo veo declaraciones que yo digo, es que si esto no es odio, lo está rozando. No, es odio. Y no sé por qué se ha llegado a este punto. O sea, no tengo ni idea. Yo creo que un poco se extrapola lo que se ve por la tele, ¿no? Se ha normalizado como es aceptable que una presidenta de una comunidad autónoma, creo que todos sabemos de la que estamos hablando, llame hijo de fruta, obviamente, al presidente del gobierno, ¿no? Y vemos como no solo se la aplaude, sino que se la defiende y se la pone en valor por haberlo hecho, ¿no? Cuando es un insulto, una falta de respeto al máximo representante del gobierno de tu país. Yo creo que es un poco eso en mi época te hubiera machacado tu propio partido. Se ha extrapolado a todos los niveles y yo creo que se refleja en la sociedad. Hoy en día, bueno, que no tienes sino que irte a charlar con gente que no sea afín a tu partido político y no tardarás en escuchar auténticas barbaridades contra los líderes de esos partidos. Me ha venido a la cabeza Tierno Galván.
Porque Teno Gabán, por ejemplo, era una persona que tenía carisma y decía lo que era muy natural, ¿no? Y la gente lo quería mucho. Incluso decía hasta palabrotas. Pero luego no se metía de tú a tú con esas faltas de educación y respeto. O sea, yo creo que se puede tener cierto, vamos a decirlo, carisma, decir lo que piensas, incluso decir palabras que no sean tan técnicas, pero evidentemente hay que guardar el respeto y la educación. Y es verdad que lo que estábamos comentando, eso también lo he visto yo, porque, bueno, noticias y demás, pues no suelo tal, pero sí que es verdad que los plenos a nivel tanto insular, municipal, bueno, y el Parlamento en España, me gusta un poquito, ¿no? Sí que me gusta un poquito ver cómo se defienden, qué posturas tienen dentro de su ideología cada diputado, cada concejal, ¿no? Y sí que es verdad que se está perdiendo un poco las composturas, ¿eh? Y yo, sobre todo, que estoy muy ajeno a las noticias, para bien o para mal, lo que ha dicho Daniel entendí que Ayuso llamó hijo de fruta al presidente de gobierno Pedro Sánchez, y pues, si eso es así tal cual, y lo dijo, Sí. O sea, lo dijo tal cual, literal. Sí, se hicieron hasta camisetas. Sí. Me parece incluso hasta evidentemente denunciable. Es que A nivel legal, no denunciable, que también, ¿no? A nivel de redes y demás, o sea, que me parece un disparate, hablando claro. Lo que estamos hablando es que cuando yo tenía 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, a ningún líder se le ocurre decir eso, porque es que los primeros que vas a tener en contra es a tu propio partido. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que al final todo vale. Mientras de votos, mientras Ayuso tenga una mayoría absoluta en Madrid, se le permite absolutamente todo. Se le permite negociar con la sanidad de la Comunidad de Madrid. Se le permite insultar al presidente del gobierno. Se le permite cargarse al líder del Partido Popular, Pablo Casado, porque denunció las actividades supuestamente irregulares que tenía su pareja en aquel momento y que luego ha estado en procesos judiciales. O sea, aquí se permite todo. Y porque luego hay una tendencia que al final es explícita. O sea, Vox sube el volumen y el Partido Popular, en vez de mantenerse como un centro derecha liberal, estable y demócrata, acompaña a Vox. Pactan, llegan a acuerdos, suman, intentan llegar a alianzas, y eso parte de que al final, cuando tú tienes a tu amigo al lado y quieren ir caminando juntos, al final te acabas pareciendo a ellos. Pero yo creo que eso es como un traje. Yo creo que el PP, o en este caso porque estamos hablando del Partido Popular, lo que estás intentando es alargar el traje. El traje yo creo que da para lo que da. Si lo bajas se te va a ver por arriba, y si lo subes se te va a ver por abajo. Me refiero, yo creo que si se escora mucho a la derecha va a perder el centro, y si tira para el centro se le va por la derecha. Yo creo que ya lo ha perdido el centro. Pero no creo que pueda coger por los dos lados. Estoy de acuerdo. Yo quiero, para no olvidarme, porque la memoria mía es peor que la de un pez, sobre todo en ciertas situaciones, ¿ustedes qué piensan, hablando de coaliciones, hablando de política, del Parlamento, a nivel nacional, ¿ustedes qué piensan? A ver, ¿ustedes qué piensan? Repito, ¿qué opinión tienen sobre cómo serían las posibles pactos o coaliciones para las próximas elecciones generales que están previstas para el año 2027? Hablando un poco de se fue santo cielo, la derecha, Vox, del PP, el PSOE está perdiendo escaños. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Cómo lo ven? Tengo curiosidad, porque, pues, como repito otra vez, no estoy del todo informado. Dale tú primero. Sí. Bueno, yo creo que primero, el partido, por lo menos al que nosotros pertenecemos, se presenta para ganar las elecciones y gobernar en solitario. Nadie se presenta, aunque aquí ya estén las derechas moviéndose para poco menos presentarse juntos y tener a Abascal de ministro del Interior, pues nos presentamos para ganarlas y gobernar en solitario. Aritméticamente eso ya se ha venido demostrando a lo largo de varias legislaturas que no es posible, que hay que pactar y que hay que entenderse con figuras y partidos políticos distintos, y una cosa es que te den el sí para tu investidura y otra cosa es que formen parte del gobierno. Ahora mismo están Sumar y el Partido Socialista. Y eso también es un mensaje que se mandó en la legislatura pasada. O sea,
El termómetro que tenemos es la legislatura pasada y en las elecciones pasadas, perdón, donde se demostró que el conjunto del país no quería la suma de Partido Popular y Vox. No la quería. Y había que entenderse con ese Parlamento. La adivinanza en política, las bolas de cristal no suelen salir muy bien, porque ya pronosticaban en las anteriores elecciones que Pedro Sánchez no sería investido como presidente del gobierno. Pero yo creo que evidentemente el partido está ahora en un momento también, pues en un bache donde tenemos que atender al territorio, donde tenemos que volver a construir muchas federaciones o muchos territorios, federaciones en clave partido, que a lo mejor están atravesando una mala racha en Extremadura, en Aragón, pero creo que veremos a ver lo que ocurre. Desde luego, nuestro partido siempre va a tener la puerta abierta a sentarnos a negociar, porque hemos sido expertos en eso cuando ha llegado el momento, pero desde luego con ciertas líneas rojas, y creo que en este caso, y volviendo un poco a lo que comentamos al principio, la decisión de Pedro Sánchez o el Partido Popular ya no existe. Aquí hablamos de democracia o Abascal de ministro del Interior, y ahí que cada uno elija. Muy claro, Tomás. Me parece elegantemente claro. ¿Tú ibas a apuntar algo? Yo sí, hombre, de cómo van a ser los pactos, evidentemente no tengo ni idea porque no sé cómo van a ser los resultados. Sí creo que el Partido Popular hoy por hoy lo tiene muy, muy, muy complicado con cualquier partido que no sea Vox, que es algo que yo le intento explicar. Yo intento analizar las cosas de forma objetiva, ¿no? Y explicarme de la forma lo más objetiva que puedo o que sé. Y hay gente que me ha dicho, coño, que el PSOE pactó con Podemos, a mí Podemos no. Y yo, mira, los resultados son los que son. Y de ahí hay que sacar un gobierno o volver a elecciones. A mí no me parece serio estar repitiendo elecciones cada 3 meses porque los políticos no se pongan de acuerdo. O sea, ¿qué estamos votando eternamente hasta que salga lo que uno quiere? No me parece serio. El PP es incapaz, pues se lo tendrán que hacer mirar el por qué ningún partido quiere pactar con ellos que no sea Vox. Y con el resto hay que formar una mayoría. La del 2023 fue esta, la del 2027, pues la verdad es que no lo sé porque no sé el resultado electoral. Yo sí digo que yo desde un punto de vista personal, yo personalmente no quiero ningún gobierno en el que esté Vox. Claro. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto en territorios es prohibir a Virginia Woolf, obras de Virginia Woolf, prohibir, o sea, yo creo que en el 2026 que vuelva la censura a España. Yo votaría, vota lo que quieras menos que vuelva la censura a España. El problema es lo que señala Héctor, que ahora mismo la única alternativa que tiene, o la única opción que tiene el Partido Popular para conformar gobierno pasa por la ultraderecha. No le dan los números, porque con los partidos nacionalistas y regionalistas no te da la suma para conseguir el número de escaños necesarios, y estos partidos no quieren ir de la mano con un partido que en su programa lleva la eliminación de los estatutos de autonomía. Aunque luego aquí en Canarias vemos como un partido supuestamente nacionalista, ¿no? que se creen más canarios que nadie, como es Coalición Canaria, los mete en sus ayuntamientos para formar gobierno y quitarnos precisamente a nosotros. Y yo creo que al final es verdad que en el 2023 yo creo que la ultraderecha sacó menos votos de los que va a sacar en la próxima cita electoral, por lo menos según los datos que arrojan la mayoría de encuestas. Por lo tanto, yo creo que las alternativas de pactos van a ser muy similares a la escenografía que tenemos ahora, porque al Partido Popular se le va a incrementar aún más la dificultad de encontrar otros apoyos que no estén en esta ultraderecha. Es que vamos a hablar claro de forma llana. No te puedes meter 4 años, 8, 12, echando pestes de Bildu
y pretender pactar con Bildu o con Esquerra o con todos los que ha hecho eso. Y por otro lado, hay muchos partidos en España que le tienen el veto a Vox. Entonces el PP, si deja a Vox afuera, con los demás al igual no le da. Si incorpora a Vox, te deja fuera a los demás. Y yo creo que están en el dilema ese. Y tampoco te da. Yo creo que no va a ocurrir porque, insisto, vamos a ganar las elecciones. Yo, Entonces, yo estoy ahí dándole... Yo estoy con Tomás y yo creo que todos los cuatro que estamos presentes aquí estamos con Tomás. Pero efectivamente, y yo creo que ese auge de la extrema derecha, que todo apunta a que va a ser cierto, también es en parte por la mala gestión de las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular. Porque al final lo tenemos el ejemplo aquí en Canarias. Y a lo mejor no lo hemos sabido vender de la mejor manera. Pero cuando vamos al hospital y no tenemos una cita, cuando no hay educación de 0 a 3 años, cuando la dependencia de nuestros mayores está como está, las personas con discapacidad, y le echamos la culpa a Pedro Sánchez, yo digo, pero existen las competencias en las comunidades autónomas, ¿eh? Yo creo que lo que apunta Tomás es muy interesante. Yo creo que hay un sesgo a nivel de pactos, a nivel autonómico, que está... digamos, influenciando el voto a nivel nacional a personas que no siguen como tal la política. Yo creo que lo que ha apuntado Tomás es muy interesante. Yo creo que es una de esas claves donde puede cambiar la política nacional. O sea, yo creo que no es un reflejo exactamente de lo que está pasando a nivel regional con lo nacional. O sea, me refiero, es verdad que se producen ciertas incompatibilidades, por así decirlo. Digamos que a nivel nacional se hace una cosa de pactos y a nivel regional se hace otra cosa. Y yo creo que eso está condicionando. Me estoy liando, pero no, pero te estoy entendiendo. Vale, hoy no, yo voy a entrar en modo electoral ya. Y luego pasamos, si les parece, a nuestra querida Isla Bonita, ¿no? Hablar un poquito también de... Claro. Yo voy a entrar en modo electoral ya, aunque quede 1 año y pico. Yo siempre digo lo mismo, y ahora me dirijo a cámara. Voten lo que quieran. Aquí tenemos desde lo más izquierda hasta la ultraderecha, que voten lo que quieran, pero que voten lo que quieran con conocimiento. No porque hice así en TikTok y me salió no sé qué, con conocimiento. Lean los programas electorales, miren las trayectorias de cada uno, miren las ideologías de cada uno, infórmense de cada uno y después voten en consecuencia. Porque no me vale de yo le quiero votar a Podemos por esto, por una cosa, o a Vox por una cosa. No, por una cosa no, porque es que con esa cosa vienen 1000 más. Mira las 1000 a ver si te conviene o no te conviene. Por si acaso votes por una y te das que comer 999 que no hay quien se las trague. Al igual estoy hablando demasiado llano, pero creo que se me entiende. Sobre todo, Héctor, yo le recomendaría a la gente que no se quede tanto con el tema del programa electoral, que quizás es una cosa a la que se le da más importancia de la que realmente debería tener, ¿no? Porque al final el papel lo aguanta todo y yo creo que un ejemplo es el decreto clavijo que acaba de anunciar Coalición Canaria para presionar al gobierno del Estado con cosas muy bonitas como aumentar la financiación para transporte público, para infraestructuras, para servicios sociales, que son cosas que puede hacer la propia comunidad, pero que tú le estás imponiendo a que te haga el gobierno del Estado, cuando son cosas que dependen de ti, que es lo que decía antes Tomás, ¿no? Del tema de las competencias. También creo que fallamos un poco, no sé si a nivel del sistema político o a nivel del sistema educativo, de que la sociedad no termina de comprender, o por lo menos es la sensación que yo tengo, no termina de comprender de quién depende cada cosa, de qué depende, por ejemplo, de educación, de quién depende sanidad, de quién depende pues las políticas de trabajo y etcétera. Pero al final es una cosa en la que se debe incidir y se debe trabajar por lo que dices. Luego es que al final es muy fácil, cuando yo no hago mi trabajo bien, echarle la pelota al que está más arriba. Porque ¿qué me va a contestar? Es un discurso que lanzas al aire, es muy fácil de que cale. Y aquí tenemos ejemplos. Cómo ha llegado Coalición Canaria a las cotas de poder que maneja en la isla.
desde los ayuntamientos echándole la pelota al Cabildo, o al gobierno de la comunidad autónoma donde estábamos nosotros, o al gobierno de España, ahora que estamos tanto en el Cabildo como en el gobierno de la comunidad. Entonces es el discurso populista y falaz que se vende solo y que corre como la pólvora, y hay que buscar estrategias para combatirlo. ¿Ustedes cómo ven políticamente la isla en estos últimos 3 años? Hablemos del Cabildo, si les parece. ¿Qué percepción tienen de la gestión política que ha hecho el Cabildo Insular de La Palma con Coalición Canaria en esta última legislatura que ya hemos pasado, yo creo que mucho más que el Ecuador? ¿Qué opinión les merece la gestión que ha hecho Coalición Canaria en el Cabildo Insular de La Palma? Bueno, pues la gestión política, si hablamos del número de directores insulares y sus sueldos, de las promesas incumplidas, de los pagos de Sodepal, de las infraestructuras, pues yo creo que el termómetro y la prueba del algodón, sobre todo, que se viene en el año 27, demostrará lo que en estos años de oposición ha denunciado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular también, aunque luego pactan en Canarias y luego se critican en el Cabildo. Es algo que nunca lo he entendido muy bien. Creo que la gestión, la falta de la misma ha sido absolutamente notable, independiente, aunque nuestra opinión pueda estar predefinida, porque al final pertenecemos a un partido político. Creo que esto se ve. O sea, cuando sales a la calle, y sobre todo en el Valle de Aridane, del cual Daniel tiene un conocimiento muchísimo más amplio porque conoce el territorio perfectamente, o cuando salimos en cualquier lado de la isla, vemos cómo están los servicios públicos, vemos lo que prometían y lo que no han cumplido. Yo creo que es evidente que sí, muchas fotos, muy bien. La gestión me recuerda un poco a Sierra Antona en Santa Cruz de la Palma, muchas fotos, mucho vídeo, mucho hablar, voy a la radio a anunciar cosas, pero rascamos un poquito y no hay nada. Hay gasto, hay directores insulares, hay gasto público, hay gasto en publicidad. ¿Conciertos hay por ahí? Hay conciertos, muchos conciertos, pero luego quitamos partidas, como por ejemplo la del campus universitario para la redacción del proyecto. La dejamos guardada en una gaveta. Aprobamos las ayudas al alquiler, propuesta socialista para que los jóvenes, los y las jóvenes de la isla de La Palma que estaban estudiando fuera percibieran una ayuda de en torno a 300 euros para el alquiler que estaban en Tenerife, Gran Canaria, en la península, dependiendo de los ingresos que tengan. Y en el pleno de los presupuestos, bueno, ya lo vemos guardado en un cajón. Y eso yo creo que es el ejemplo más concreto que puedo poner y creo que se explica muy bien. Yo voy a recoger de cuando vino aquí Kilian una frase, y es que Coalición Canaria debería dejarse de llorar. Kilian Sánchez. Hilando, sí, senador por la isla de La Palma. Debería dejarse de llorar y empezar a gestionar los fondos que tiene. Fondos que, por cierto, vino el ministro Ángel Víctor el pasado jueves a la isla para ver cómo iban los convenios, que ya el gobierno de España ha aportado de los 4 convenios para la recuperación de infraestructuras los 53 millones que le correspondían. Y vemos cómo seguimos con ese discurso de que el gobierno de España no cumple. Sin ir más lejos, al día siguiente de la visita del ministro, o 2 días después, no quiero ser inexacto, el presidente del Cabildo salía en un medio de comunicación diciendo que a la isla solamente habían llegado 6,1 millones de euros para la recuperación de infraestructuras. Vamos a ver, si vas a los datos, ves el desglose de los 53 millones, es cierto, entre comillas, o sea, esto es una medio verdad que para mí, pues, no, si ocultas el resto de la información, no estás dando una información que sea veraz. Esos 6,1 millones, que realmente son 6,2 de los que habla el presidente, son los que han llegado para infraestructuras de titularidad insular del Cabildo. Pero son de la última transferencia que se realizó en el año 2025. Al Cabildo han llegado, si no recuerdo mal, unos 18 millones de euros en total desde que se firmó el primer convenio. O sea, estamos hablando de los 4 convenios que hay. Y luego, solo al paso han llegado 13,3
13 millones y medio, no recuerdo la cifra exacta, pero 13 millones y medio para la recuperación de infraestructuras afectadas por la erupción volcánica, de titularidad municipal, estamos hablando. A Tazacorte habrá llegado pues otra cantidad que no la tengo en la cabeza, y a los Llanos de Aridane pues habrá llegado otra. Entonces, decir que, o seguir con este discurso, persistir en este discurso de que es el gobierno de España el que incumple, cuando el gobierno de Canarias es el último en la lista, el último en la cola, en el grado de cumplimiento con la financiación de estos 4 convenios de los que estoy hablando, yo creo que es un poco incluso pegarte un tiro en el pie, ¿no? Porque estás exigiéndole, desde el Cabildo y desde los ayuntamientos, estás exigiéndole al Estado con un compromiso que los tuyos no son capaces de cumplir. Yo no estoy al tanto, quiero decir que, bueno, yo creo que Daniel lo sabe, Tomás no, porque no hablo tanto con él, y Héctor también. A mí me gusta muchísimo, creo que lo dije antes, ¿no? Ver los plenos tanto del Ayuntamiento del Paso, ver a Daniel por allí, también el señor Alejandro en Tijarafe, también los plenos del Cabildo. Sí que es verdad que me los veo, pero no estoy al tanto de la política tampoco insular, pero me gustaría, no sé si a modo personal, o imagino que hablo en nombre de todos los palmeros y palmeras o sea, los habitantes de la isla, los residentes de la isla, pero hay una cosa que creo que lo he dicho ya aquí. Hay un reflejo para mí muy evidente de la gestión de esta legislatura por parte del Cabildo, me voy a mojar. Y hay un reflejo que para mí es muy evidente, y es que después de la erupción volcánica, la tragedia, ¿no?, que hemos tenido, por lo que ha ocurrido, lo que todos conocemos, ¿cómo es posible? Y lo he dicho varias veces porque me llama mucho la atención, que no tengamos ni siquiera un mirador en condiciones para poder observar el volcán, tanto para residentes como visitantes. O sea, y yo creo que eso Daniel lo sacó una vez. Lo hemos denunciado alguna vez en el pleno. Porque es que literalmente, no sé si tú, Tomás, has estado por allí, nosotros sí, literalmente es unos palos mal puestos, un fisco de cemento, una torta de cemento en el suelo. Creo que nosotros 4 mismos nos apoyamos allí contra aquel palo que hace de soporte. Y uno se hace fuerza. Y yo creo que nos vamos para abajo. Sí, y eso fue una denuncia que no sé si que tú hiciste. La llevé a pleno, sí. A pleno, sí. No recuerdo la fecha, pero sí. Yo quiero nombrar eso porque para mí. Y la respuesta fue lo que me encantó. Me dijeron que se lo trasladase a mis compañeros del Cabildo, como si no tuviera valor. Para mí es un reflejo de lo que está ocurriendo, o sea, de la dejadez, del no ni siquiera ir a atacar esos pequeños detalles. Porque por lo menos yo creo que un mirador tenemos que tener, por lo menos después de 3 años. No pido un mirador tipo de César Manrique el Lanzarote. Un mirador de Ríos no estoy pidiendo eso. Pero no algo más que 4 palos y un fisco de cemento mal puesto. Ya no hablo incluso de la peligrosidad, como dice Daniel, que pongan un palo al medio para que no se caigan los niños. Eso hay una cuestión, es que al final es lo descuidados que somos con lo nuestro, ¿no? Tanto que vendemos, como dije antes, que somos más canarios, más palmeros, más del Paso que ninguno, pero no cuidamos lo que tenemos. Y ahora mismo la realidad es que, porque desgraciadamente pasó lo que pasó, es o debe de ser, no tengo ningún dato, pero me atrevo a hacer la afirmación incluso, que debe de ser uno de los miradores con mayor afluencia de gente de la isla. Porque el turismo, cuando visita la isla de La Palma, pues hoy quiere acercarse lo máximo posible. Sí, ya incluso para las ver el guaguas volcán. Y todo allí. Correcto. Yo lo apuntaba a eso, repito, como ese reflejo, ¿no? Sí, como un paralelismo. Exactamente, como un paralelismo. Sí, yo creo que es un buen símil para hablar de la situación. O sea, es que ya, y insisto en lo que decía Daniel referenciando al compañero Kilian, que se dejen de llorar. O sea, ya la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es del Estado. Entonces, pues estoy contento porque al final entiendo que Sergio Rodríguez y Fernando Clavijo se presentarán al gobierno de España, porque si es la única fórmula para que vaya bien las cosas, como cerraremos el Cabildo, cerramos el gobierno de Canarias con una llave
Y eso, y que se presenten al gobierno de España, de nuestro país, para que puedan gestionar en la isla de La Palma, porque se ve que con todas las administraciones, cargos de confianza, directores insulares, medios, dinero, presupuestos y demás, mayoría absoluta, ni con todo esto son capaces de gestionar la isla de La Palma y por supuesto Canarias. Entonces, pues... Claro. Yo creo que lo decía Borja muy bien en una intervención que tuvo reciente, ¿no? Que se quiten y que venga gente del gobierno de España a gestionar, si ese es el problema, ¿no? Y luego también otra intervención que tuvo, creo que esta fue en radio, que dijo que para repartir subvenciones y organizar eventos y macroeventos no hacen falta tantos cargos políticos, tantos directores insulares. Claro, pero es que eso es así, o sea, al final, si no sabemos gestionar, si la culpa es de otros, si todo está mal y si aquí no llega nada, no hay un mínimo. Es que también fuera del entorno partidista, o sea, no he escuchado a los que están en el gobierno de Canarias y a los que están en el gobierno en la isla de La Palma un mínimo de autocrítica nunca. Siempre la culpa es de los demás, siempre el malo es el contrario. Yo creo que nosotros hemos hecho autocrítica en la gestión cuando cogobernábamos con el Partido Popular, en una emergencia con el coronavirus, luego con una emergencia con el volcán, y hemos puesto el cachete para asumir también los problemas que hayamos no podido solucionar, pero es que ha sido la nada más absoluta, o sea, la crítica ha sido nula, y yo creo que eso también es indicador cuando hablamos de lo público, y al final confundimos a la gente. O sea, el Hospital General en La Palma va mal por culpa de Pedro Sánchez, la LP2 es culpa de Pedro Sánchez, las infraestructuras son culpa de Pedro Sánchez, la dependencia es culpa de Pedro Sánchez. Insisto, para eso no, cerramos el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Que por otro lado... Que es curioso, porque lo malo es culpa de Pedro Sánchez, pero cuando se da dinero lo doy yo. Claro. O sea, que es algo que me gustaría comentar, porque yo creo que también se aprovechan del patadón para arriba o para abajo, porque a un ciudadano de a pie le es complicado saber las competencias de cada uno, saber de dónde vienen los dineros, saber... Mira, yo soy persona afectada por la erupción volcánica, he recibido subvenciones públicas y hasta a mí me es complicado saber quién da cada una. Porque, vale, hay algunas que te puede dar el Cabildo, pero que no son del Cabildo, son del Gobierno de Canarias. O hay algunas que te las puede dar el Gobierno de Canarias, pero son del Estado. Claro. Que le transfiere el dinero al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias a mí. Y hay veces que es difícil eso. Y al igual como es difícil ese seguimiento, también se puede usar como el dinero te lo doy yo. Hay una de las partes que también se prometió por parte de en pre-campaña de Coalición Canaria, que era recuperar la LP2. Y se iba a recuperar, en palabras del presidente, con cierta prontitud. Básicamente que entrábamos y las palas estaban ahí, pues como dice Borja, en semanas, ¿no? Como dijo también el presidente del Cabildo. Es verdad que Borja Perdomo ha tenido, con su razón, ¿no? Ha sido muy crítico con la gestión o con las promesas que se hicieron o que se hizo con respecto a la LP2. Ha sido muy insidioso, repito, yo veo los plenos y también es verdad que él pues saca notas de prensa y en radio y demás lo hemos podido escuchar de dónde está la LP2. Porque creo que llegaron a pasar 3 años hasta que comenzaron las obras, porque las obras de la LP2 comenzaron 3 años después, ¿no? Si no estoy equivocado. Lo que quiero preguntar es si esas obras están a día de hoy paradas, después de 3 años que por fin empezaron. A día de hoy las obras de la LP2 están paradas. Creo que me han dicho que están paradas o que el ritmo no va a ser el que se presumía, por cuestiones de expropiaciones y demás. No sé si ustedes están al tanto al día. La información que yo tengo es la misma que tú manejas, Emilio, o sea que no puedo añadirte nada nuevo ahí. También yo creo que hay que señalar con respecto a la obra de la LP2, ya creo que lo denunciaba, no sé si lo mencioné en el podcast ese que perdimos o si... Sí. Pero hay una noticia del mitad de agosto del año pasado en el que ya se anunciaba
lo mismo que se anunció meses después, cuando vinieron a hacerse la foto, porque iban a iniciarse las obras al lunes siguiente, y era que se calculaba que el tiempo en el que iba a estar esa obra finalizada, la carretera LP2, la obra ya, la carretera abierta, iba a coincidir casualmente con un par de meses antes de la próxima cita electoral. O sea que yo creo que aquí estamos apuntando a que se ha querido una vez más hacer política de una necesidad de Se están la haciendo gente. matemáticas. Bueno, claro, Yo quería pensar que no, pero al final todo me hace pensar pues, que se intentaron jugar con los tiempos para salir en lo máximo beneficiado posible A nivel de cara a las electoral. próximas elecciones. Qué curioso, o sea, luego son nacionalistas y son los que luego ondean la bandera, luchan y dicen que luchan por Canarias, y yo ya he llegado a la conclusión que no hay nada más nacionalista que haber demostrado, como demostramos en el gobierno anterior y también en el gobierno de España, que abrimos escuelas de 0 a 3 años. Que luchamos contra una pandemia en la isla de La Palma y en Canarias con cifras que fueron muy positivas en cuanto a los contagios, que hemos luchado contra una erupción que ha devastado memoria, familias, empleo y dinero para la isla de La Palma. Y luego los nacionalistas son ellos porque se cuelgan la bandera con las estrellas. Creo que, y además el uso de los tiempos entre la LP2, que si eran unas semanas, y los 90 días de las colas de Rosa Dávila en Tenerife, creo que Coalición Canaria, el tiempo, deberían ajustarse el reloj, porque creo que ya la gente tiene muy complicado creerlo, porque a la vista está que no solo no cumplen lo que prometen, sino que cuando nos vamos a otra cita electoral pretenden volver a prometer Ahí exactamente lo pisamos mismo el acelerador a fondo. que hace 4 años habían prometido. Yo creo que la gente no es tonta, la gente no tiene tampoco por qué entender cuáles son las competencias. O sea, creo que hacerles a la gente un examen para saber que la competencia de la gente tiene que entender que en lo esencial la administración funciona para estar lo más cerca del ciudadano posible. Y ahí por eso tenemos ayuntamientos, cabildos, parlamentos autonómicos y Estado. Y que en base a eso funcionamos como sociedad. Y los problemas se solucionan normalmente de abajo para arriba. Entonces, cuando tu calle no está limpia, cuando tienes un problema en el centro de salud o no tienes centro de salud, pregúntate a qué puerta tocarías primero. Y preguntándote a qué puerta tocarías primero, vas a entender quién tiene la competencia o no. El alcalde, alcaldesa, el presidente del cabildo, presidenta del cabildo de turno, etcétera. Más que estarle haciendo, a la gente no le interesa, no tiene por qué, no tenemos por qué estar dando clases de ciencia política. La gente quiere los problemas resueltos. Hilando ahora lo que estamos hablando de la erupción volcánica con lo que empezamos antes del odio y de todo esto. Yo creo que no todo vale. Yo creo que jugar con opinión personal, yo creo que jugar con los sentimientos de la gente en un momento jodido como la erupción volcánica para sacar rédito político no vale. Yo creo que el buscar ese voto de dentro de las tripas no vale. Y creo que se ha usado, pero para mí yo creo que no vale. Hombre, Borja Perdomo en su momento. Yo creo que valió un cabildo, como mínimo. Borja Perdomo en su momento, aquí en estos micrófonos, hace ya pues cerca de un año así, lo invitamos y dijo claramente, en palabras de él, que Sergio se presentó al cabildo básicamente pues para la erupción volcánica. Él dijo, sin erupción volcánica Sergio no se hubiese ni presentado al cabildo, y entre otras cosas dijo eso, lo que está comentando Héctor, que quizás Coalición Canaria usó la desgracia de la erupción y todo lo demás para hacer política, demagogia, populismo y tener pues eso, gobernar a nivel insular. Yo quizás también me he pronunciado acerca de eso, tampoco quiero hacerlo ahora, pero de ser así, yo tampoco creo que es moral jugar con un pueblo, ¿no? Por gobernar una isla.
No sé, chicos, si ustedes quieren apuntar algo más, si queremos ya dar por finalizada esta charla debate de hoy. Llevamos una horita y Dani. poquitito, ¿no? 1 hora y 20, hora y Yo media. creo que siempre se puede hablar de más cosas, ¿no? También nos damos por ahí el tema de la vivienda, ¿no? Que es otro de los grandes incumplimientos de Canarias, pero bueno, así tenemos una gran excusa Dejamos como la para, pincelada. para Sí, volver. tenemos Dejamos una, como la pincelada. una ¿no? gran excusa Qué bueno. para repetir, sí, por supuesto, si nos acogen de nuevo. Hombre, Yo creo que desde luego. hemos pasado un ratito agradable, Sí, ¿no? Siempre sí. Siempre con es bien. Tomás es muy interesante escucharlo. Ustedes, pues, ¿qué les voy a decir, no? Si no, no tendrían el éxito que están teniendo. Y pues por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, por acogerme y por Pues, recibirme siempre por nuestro lado, con el portón abierto. o sea, Daniel, Tomás, por nuestro lado, exactamente lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Sin nuestros invitados, sin las personas que vienen aquí a contarnos lo que sea, es que esto no tiene sentido, que vamos a estar Héctor y yo aquí motivados con un micro, ¿de qué hablamos? ¿Contamos chistes? O sea, por lo tanto, el agradecimiento siempre... Te veo futuro en eso, Emilio. No, ya me lo han dicho. Por aquí pasó uno que se dedica a ser... que es humorista, vamos. Dice, tío, ¿por qué no vas conmigo a Tenerife a un monólogo, ahora no sé qué? Digo, no. Déjame donde estoy, que ya bastante motivado estoy con el tema del micro. Déjame tranquilo, ¿no? Paso a paso. Paso a paso. A mí me encanta escucharlos porque yo hay veces, y más días como hoy, que estoy especialmente espeso, que las ideas las tengo muy claras, pero expresarlas me cuesta un montón. Y yo creo que es un lujo oírlos a ustedes, porque se expresan de forma clara, concisa, todo el mundo lo entiende. Vamos, No, y yo también creo que es un lujazo. tenemos que decir que sí que es verdad que tenemos bastante audiencia de países sudamericanos, de la España peninsular, pero también canarios y palmeros, cuidado. Esto se ve en las estadísticas, por lo tanto, este mensaje, la charla de debate de hoy va a llegar también de una forma muy nicho a nuestra isla. Claro. Y eso también yo creo que es importante, porque como dijo aquí en su momento, creo que fue Borja o el alcalde de Breña Alta, Jonathan. sí, Jonathan Felipe, dijo en su momento de, oye, proyectos, iniciativas como estas sean más humildes o no, siempre es bueno porque hacemos más Siempre. islas, Por hacemos más supuesto. islas. Por supuesto. Y yo creo que entre todos los que vienen aquí, entre Héctor y yo, pues yo creo que estamos haciendo más islas. Y creo que todo lo que hacemos aquí, todo lo que decimos es, evidentemente, desde el respeto. Y nada más, también intentamos pues eso, pasarlo bien y pasar un ratito entre amigos. Y por supuesto están invitados para otra ocasión, para otra charla, debate y actualizar un poquito la situación, que seguramente que habrá que actualizarla. Y nada más, yo creo que por hoy podemos, Héctor, dejarlo ya por Yo creo que sí. finiquitado, ¿no? Despedirnos. Pues Daniel, Tomás, gracias por estar aquí. A ustedes. Mil gracias a los dos. Es un lujo escucharles. Y hasta la próxima, que habrá próxima, seguro, ¿no? Seguro. 100%. Te tomo la palabra. Si no tengo ahí una Magnum que... Pues nada. que eso nunca falla. Pues nada, nos vemos. Esperamos que les haya gustado la charla de debate, que se hayan enterado, se hayan informado de algo. Yo lo he hecho. Y les esperamos en la próxima y también en nuestros podcasts habituales, que hacemos menos charlas que el típico podcast, ¿no? El típico invitado. Pero eso, que se lo hayan pasado bien, que haya salud, que sean felices y nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Ala, ya poder ir al baño y esas cosas, a comer, a lo que quieran. Chao. Chao.